Bien. ¿Ven la presentación ahora? Sí, profe, se ve. Bien, excelente. Bueno, buenas tardes a todos, a los que se han unido recién. Estábamos haciendo una recapitulación muy rápida de lo que habíamos visto en la clase de presentación de la materia y muy rápidamente lo que vimos en la unidad uno, eh, como para darnos el pie a cuáles son los temas particulares que vamos a ver ahora que pertenecen a la unidad número 2. Esta unidad número 2, como les comentaba, hace referencia al módulo de planta o proceso dentro de este diagrama de bloques de un sistema de control realimentado. Y lo primero que vamos a ver es lo que se denomina caracterización de los procesos, es decir, cómo puedo sacar algún tipo de información analítica o matemática de los procesos que me permite después hacer una correcta selección de los algoritmos de control. El segundo punto de esta agenda para el día de hoy son justamente los modos de control. Cuando hablamos de los modos de control, nos referimos a los algoritmos para seguimiento del set point en mi estrategia de control. Ahí nosotros vamos a seguir la línea de los algoritmos clásicos, P, PI, PID, proporcional, integral y derivativo. Vamos a ver que hay otros, por ejemplo, lógica difusa, redes neuronales, pero nosotros vamos por la línea clásica y después vamos a ver que para poder llevar a cabo la función de estos algoritmos, el elemento final de control tiene que estar correctamente seleccionado y ser acorde al tipo de algoritmo que vamos a utilizar, es decir, si el algoritmo es todo o nada o proporcional en el tiempo, necesitamos un tipo de salida particular. Y si es proporcional, integral y derivativo, vamos a necesitar otro tipo de salidas. Entonces, eso es lo que vamos a ver al final del capítulo. Volvemos entonces a nuestro querido sistema de control realimentado, y en este caso lo reorganizamos al dibujo para centrarnos en el proceso, ¿sí? Lo que nosotros en realidad queremos es que nuestro planta o proceso se comporte de una determinada manera. Para que para que eso suceda, voy a estar midiendo lo que sucede con la variable a la cual queremos prestarle atención, o sea, la variable controlada. En algún otro dispositivo vamos a realizar alguna tarea de toma de decisión entre el estado que estoy viendo que tiene mi variable y el estado que quiero que tenga mi variable. Y por último, vamos a tomar algún tipo de acción para poder modificar el proceso en caso de que no esté en el valor que yo quiero. Lo que estamos viendo acá es un gráfico típico de un sistema de control manual, como dice la imagen, em, que en los procesos industriales y tomando en cuenta, por ejemplo, la variable temperatura, podría tomar estas formas, ¿sí? Acá tenemos nuestro proceso, lo que queremos es un determinado valor de variable controlada, que va a ser la temperatura, para lo cual lo vamos a medir. Esa medición la puedo hacer con diferentes tecnologías. Cuando veamos el capítulo 3, que es el de transductores y sensores, vamos a ver qué diferencia hay y cuándo se seleccionan cada uno de estos diferentes tipos de sensores. Pero básicamente tengo una etapa de medición de la variable, tengo una etapa de control de esa variable, es decir, este cálculo o esta relación entre el valor actual y el valor deseado, que como es un control manual, lo hace el operador. Luego, esa decisión es ejecutada o me sirve para modificar el estado de los elementos finales de control, que nuevamente en el caso del ejemplo, variable temperatura en industria de procesos, puede tomar diferentes formas, principalmente una válvula, pero también puede ser un contactor, una válvula variable, un SCR, y la variable de proceso, mejor dicho, la variable manipulada, que es la variable que voy a utilizar para modificar el proceso,
En este caso puede tomar la forma de una corriente de aire, una corriente de agua, una corriente de vapor, energía eléctrica, por ejemplo, en una resistencia o algún otro tipo de fluido. Como también dijimos, uno de los problemas del control manual es que pueden existir perturbaciones. Al existir perturbaciones, y dependiendo de la frecuencia y de la importancia o el impacto de estas perturbaciones, eh, mi sistema va a salir del valor deseado y yo voy a tener que estar continuamente regulando ese elemento final de control. En algunos procesos, la frecuencia de las variaciones son lentas, perdón, o poco significativas, entonces puedo mantener un control manual, mientras que en otras variables, ya sea por cuestiones de calidad, cuestiones de seguridad o cuestiones de productividad, ese control manual no es adecuado y lo voy a tener que automatizar. Esa automatización en realidad no modifica la estructura básica de tener una etapa de medición, tener una etapa de control y una etapa de ejecución o elemento final de control, sino simplemente lo que hace es cambiar el controlador y sale el módulo operador o la persona que antes tomaba la decisión y ahora entra un elemento eléctrico electrónico que me va a permitir introducirle algún tipo de algoritmo o estrategia para que esta toma de decisión se haga en tiempo real. ¿Sí? De lo que acabo de decir se desprenden algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, dije para que el proceso se comporte como queremos. Bien. No es tan fácil expresar esto en forma matemática para que después, cuando venga la etapa de diseño de mi estrategia de control, poder utilizarlo como variable de entrada en el diseño. Una de las primeras cuestiones que surgen es a qué llamamos un control satisfactorio, ¿sí? O cómo vamos a medir el desempeño de mi sistema de control. Lo que vamos a ver es que, por un lado, este control va a depender de las características del proceso. Acá nos referimos a eh, tamaño del proceso, ¿sí? Masas intervinientes. No es lo mismo un litro de agua que 10.000 litros de agua. No es lo mismo un intercambiador de calor con un determinado material que con otro. Entonces hay características físicas y naturales de los procesos que tengo que tener en cuenta a la hora del diseño. Y después hay características de performance, por ejemplo, si permito o no variaciones de la variable controlada alrededor del set point, y si las permito, en qué etapa del proceso la permito, solo en los arranques, ya en estado de régimen. Teniendo en cuenta esas dos características anteriores, o sea, el proceso en sí y la característica de performance de mi proceso, nuestro trabajo es seleccionar el tipo de controlador más adecuado y luego sintonizarlo. Sintonizarlo es encontrar los valores de las variables del algoritmo de control que hayamos seleccionado, por ejemplo, P, PI o PID, o on-off, y determinar los valores de esas constantes, sea la constante proporcional, la constante integral, la constante derivativa, que hacen que el proceso responda de una determinada manera. Como les dije entonces, el primer paso es la caracterización del proceso, es decir, sacar cierta información que me permite después seleccionar el controlador. Básicamente tenemos dos formas de hacerlo. Una es curva de reacción y otra es función de transferencia. Normalmente en la industria de procesos se utiliza la curva de reacción porque la función de transferencia en los procesos complejos que se dan en la industria es de muy difícil obtención, salvo en casos muy particulares donde em, son equipos o partes de procesos que tienen muchos años
de desarrollo y han sido muy estudiados para optimizarlos. Por ejemplo, algunas torres de destilación en la industria petroquímica o algunos hornos catalíticos. No es común tener las funciones de transferencia disponibles. Entonces, la forma más simple es mediante la curva de reacción, y es la que vamos a ver ahora. La curva de reacción me sirve para determinar básicamente el orden de la ecuación que podría simular a mi sistema. Cuando hablamos del orden, hablamos de primer orden con tiempo muerto, segundo orden u orden superior, ¿sí? Para trazar una curva de reacción, y esto es muy importante, el sistema tiene que estar en equilibrio, en estado de régimen, digamos, la variable controlada tiene que estar en una variable estable, y lo que tenemos que hacer es modificar de alguna manera el elemento final de control, ¿sí? En una proporción conocida. Supongamos que es un sistema térmico como el que venimos evaluando hasta ahora, donde estoy calefaccionando con vapor, por ejemplo. Entonces, para este valor de temperatura de mi variable controlada, la válvula está abierta en un 20%. Lo que hago es, voy y abro la válvula a un 40%, ¿sí? Es decir, tengo un incremento de 20%, bueno, acá hace un 10%, supongamos que tengo un 20% de la válvula abierta, lo abro al 30%, ¿sí? Generé un 10% de incremento de la variable manipulada. Y tengo que graficar en el tiempo la evolución de la variable controlada, ¿sí? Lo que va a suceder, lo que va a suceder es que la forma que tenga esta curva de evolución de la variable controlada en el tiempo, cuando haga este cambio en la variable manipulada, es característico del proceso. Por eso se llama curva de reacción o curva característica, ¿sí? Era lo que veían en Control 1 como respuesta al escalón de un sistema, por ejemplo. Y después vamos a ver también que independientemente del valor con el cual hagan esta variación, 10, 20, 30, 50%, la forma de la curva se va a mantener. Puede cambiar un poco las pendientes o pueden cambiar los tiempos, pero la forma de la curva se va a mantener, porque es una propiedad del sistema. Esto, que se llama curva de reacción, después me va a servir para, por un lado, seleccionar el controlador y por otro lado, para pasar a la etapa de sintonización y hacer una sintonización óptima del controlador. Lo que vamos a ver que puede suceder es que tenga una forma de DS pronunciada o una forma más como si fuera una pendiente única desde que tengo la variación de la variable manipulada. Hay dos valores, hay dos valores de este gráfico que para nosotros tienen una particular importancia. Uno es el intervalo de tiempo hasta que la variable alcanza su mayor pendiente de variación, ¿sí? Vuelvo al dibujo anterior. En estas cosas, la pendiente de variación es una recta, vamos a esta de acá abajo, que va cambiando en tiempo real, ¿sí? Y en esta, por ejemplo, en esta que está acá, la pendiente de máxima variación se da acá en el origen, apenas arranca el escalón. Esa, a, esa, a ese tiempo que va desde que se produce la variación hasta que tengo la pendiente de máxima variación, le vamos a llamar A. Y por otro lado, el valor B, que es el que nos interesa, es el valor de esta pendiente. Desde el punto de vista del control automático, podemos afirmar que la controlabilidad del proceso decrece cuando aumenta el producto de A por B. ¿Esto qué quiere decir? El tiempo A o
el factor A que definimos está directamente relacionado con los tiempos muertos del proceso, ¿sí? Es, y como ya lo vamos a ver posteriormente, los tiempos muertos son algo, por un lado, no deseado y por otro, algo que realmente complica eh, la estrategia de control, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, lo que pasa en la industria de aeroespacial, ¿sí? Y los terribles problemas en el control, por ejemplo, de las ondas enviadas a Marte, porque desde que llega la señal de video al operador y vuelve la señal de control, pasan 8 minutos, eso es un tiempo muerto, y en el medio la sonda se puede destruir, se puede caer un pozo, se puede dar vuelta. En el caso de la industria de procesos, y por ejemplo en el caso de variables térmicas, también el tiempo muerto complica la realización de la estrategia de control porque continuamente estoy reaccionando o reaccionando tarde, ¿sí? Esos tiempos muertos por lo general están asociados físicamente a retardos en la propagación, ¿sí? Por ejemplo, en las paredes de los recipientes, en las paredes de los tubos en un intercambiador de calor. Y normalmente eso es una cuestión física de los materiales y también está asociada a los retrasos dependiendo de las constantes térmicas del proceso, ¿sí? Los materiales en sí. Veamos cómo funciona esto, ¿sí? En un ejemplo de procesos en particular. Supongamos que tenemos un recipiente, a ese recipiente lo llenamos con una cierta cantidad de fluido, lo calentamos y medimos la temperatura con una termocupla que está dentro del mismo recipiente, ¿sí? Vamos a utilizar un homogeneizador para que la temperatura sea la misma en todo el volumen del recipiente. Si nosotros hacemos la curva de reacción de este proceso, que en este caso consistiría, por ejemplo, en llevar a esto a una determinada temperatura, empezar a graficar y luego aumentar la potencia de calefacción. Acá esto va a depender de con qué estemos calefaccionando. Puede ser abrir una válvula, puede ser eh, aumentar un tiempo en el caso de que sea una salida PWM, o puede ser aumentar la corriente en el caso de que la calefacción sea por resistencia, ¿sí? El hecho de modificar la variable manipulada depende específicamente de cómo estemos de cómo estemos manipulando justamente esa variable. Volviendo entonces a la curva de reacción, voy a dejar esto a una temperatura de régimen, voy a aumentar la energía que le estoy aportando al sistema y voy a graficar la evolución de la variable controlada en función del tiempo. Si este es mi sistema físico, la curva de reacción siempre va a tener esta forma. ¿Por qué? Porque estos sistemas corresponden a sistemas de primer orden y la curva característica de un sistema de primer orden es la que vemos acá en la pantalla. Si vamos a los... Podemos hacer un análogo eléctrico respecto a este sistema, en donde tenemos una resistencia y una capacitancia. La resistencia sería las paredes del tanque, ¿sí? El paso de la energía de mi fuente de calor al fluido que quiero calentar. Y la capacitancia es el volumen y el coeficiente térmico del fluido que tengo dentro de ese recipiente. Y le agregamos en paralelo las resistencias de pérdida, que pueden ser, por ejemplo, la disipación, la energía que estoy perdiendo por disipación en las paredes del tanque. Dijimos que en toda curva característica me interesaban dos valores. A, el tiempo en el cual se da la máxima pendiente de variación, y B,
el valor de esa pendiente de variación. En una curva de primer orden, el punto de máxima pendiente está en el origen, ¿sí? Apenas se produce el escalón. Eso significa que A es igual a cero. Independientemente del valor de esa pendiente, A por B va a ser cero. Esto significa que un sistema de primer orden es el sistema más fácil de controlar. Y después eso lo vamos a ver que es así en la vida real. Fíjense la siguiente modificación en el ejemplo que teníamos. El tanque es el mismo, el sistema de calefacción es el mismo, sigo homogenizando porque de esa forma todas las temperaturas en el interior del tanque va a ser la misma, pero ahora, en vez de poder medir la temperatura en la pared interior del tanque, como veíamos anteriormente, supongamos que este es un tanque que por algún motivo no puedo medir en su interior y tengo que medirlo en la cañería de salida. ¿Qué es lo que estamos introduciendo con este desplazamiento de elemento sensor respecto al tanque o a mi proceso? Y un retardo. Un tremendo retardo, ¿sí? El famoso tiempo muerto. ¿Qué sucede con la curva de reacción? Bueno, el sistema físico sigue siendo de primer orden, porque eso es una característica inherente al proceso. Eso no puede cambiar por cambiar el punto de medición. Lo que sí cambia es que ahora la máxima pendiente de variación no se da en el origen, sino que se da a un tiempo después, que es igual a la distancia a la cual está el sensor dividido por la velocidad de circulación del fluido. Entonces, mi sistema de primer orden ahora se transformó en un sistema de primer orden con tiempo muerto. ¿Ok? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque obviamente ahora A no es cero, tiene un valor, justamente es este, L sobre B. Entonces ahora el producto de A por B ya no es cero y esto significa que mientras más grande sea A, o sea, mientras más lejos esté el sensor, o mientras más lento sea la circulación del fluido, este proceso es más difícil de controlar. Esto se puede ver en algunos casos a cuestiones propias del sistema, ¿sí? No puedo instalar en otro lugar el sensor, entonces tengo que considerar en mi diseño que este tiempo muerto va a existir, pero en otros casos lo puedo introducir yo por un mal diseño, ¿sí? Si yo elegí mal la posición de montaje del sensor, estoy introduciendo un tiempo muerto o un retardo en todo el sistema innecesario que a su vez va a repercutir en la performance o en el comportamiento final del proceso. ¿Ok? Entonces, esto lo quiero remarcar muy particularmente cuando veamos la parte de sensores. La selección de la ubicación del sensor empieza a tomar una importancia particular porque me puede cambiar la caracterización del proceso introduciendo retardos o tiempos muertos innecesarios. ¿Sí? Esa es la moraleja. Fíjense ahora, vuelvo a mi tanque original, vuelvo a la medición en el tanque, pero ahora tengo una variación física del sistema. ¿Sí? En vez de tener una conducción directa del calor de la fuente al fluido, en este caso el tanque tiene una placa metálica, ¿sí? Entonces, en realidad yo lo que hago es, con este calor, calentar la placa metálica y esa placa metálica es la que después calienta el fluido de proceso. Si yo hago la curva de reacción de este proceso, ¿qué va a suceder? ¿Va a ser idéntica a la del primer caso o no? ¿Qué piensan? No, porque ahora va a depender de la conductividad sería del
experimental. exactamente. O sea, este sistema físicamente no es igual al anterior. Por lo tanto, su curva característica no puede ser igual al anterior, porque es una característica física del sistema. Este sistema, cuando trace la curva de reacción, va a tener esta forma, su curva de reacción. ¿Por qué? Porque responde a la forma de un sistema de segundo orden. Y sabemos que es de segundo orden porque puedo hacer un análogo eléctrico en donde ahora tengo la resistencia 1 y la capacitancia 1, que son las de la placa metálica, ¿sí? Y después tengo una resistencia 2 y una capacitancia 2, que son las del fluido de proceso, ¿sí? La fuente de energía calienta la placa, ese calentamiento se acumula en el material de la placa y eso es la energía inicial 2 que calienta el fluido, que pasa el fluido y calienta el volumen de fluido de procesos. Y también tengo la resistencia de pérdidas, como en el caso anterior. En estos sistemas de segundo orden, la pendiente de máxima variación ya no se da en el origen, sino que se da en donde hay el cambio de dirección en el centro de la curva. Por lo tanto, A ahora ya seguramente no va a ser cero, A es este valor, y B tampoco es cero, por lo tanto, A por B tiene un valor numérico que me va a hablar de la controlabilidad o incontrolabilidad de mi sistema. ¿Ok? Una cosa que quiero hacer notar respecto al sistema de segundo orden. Nosotros, en el caso del ejemplo, pasa lo mismo que con el sistema de primer orden con tiempo muerto. Puede ser que la característica física del proceso sea la que vimos, o sea, el tanque tiene una placa en su base que la tiene que tener por algún motivo, pero también puede suceder que por falta de mantenimiento lo que haya pasado es que se haya depositado, por ejemplo, sarro o incrustaciones en la base del tanque. Entonces yo originalmente eh, contaba con un sistema de primer orden, pero después, por el paso del tiempo o por falta de mantenimiento, se convirtió en uno de segundo orden. ¿Sí? Si ese sarro llega a tener un espesor considerable, se transforma como una resistencia y una capacitancia. Entonces, yo diseñé toda una estrategia de control, seleccioné el controlador y lo sintonicé para un sistema de primer orden y resulta que ahora mi sistema es de segundo orden. Por lo tanto, va a dejar de comportarse como fue diseñado y digamos, su funcionamiento va a ser diferente. Esto muchas veces pasa estaba andando bien y dejó de andar. Bueno, no es que dejó de andar. El sistema cambió de orden por cuestiones de falta de mantenimiento. Esto es muy claro en los procesos térmicos y se lo ve muy seguido. Entonces, el cambio de orden puede suceder porque realmente mi sistema es así o puede suceder por deterioro del sistema. ¿Sí? Un sistema de tercer orden tiene una curva característica de esta forma, es una forma de S cada vez más pronunciada y de orden superior esto es casi un escalón. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, del sistema anterior, si el sistema físico es de segundo orden y luego se produce sobre la placa un depósito de sarro, se convierte en uno de tercer orden, ¿sí? Como para seguir el ejemplo. Como les dije, eso es la función, la curva de reacción y esa es la información que, nos, que podemos obtener mirando la curva de reacción. Después, dentro de un rato, vamos a ver cómo sacarle datos en forma matemática a esa curva de reacción para poder seguir con las etapas de selección del algoritmo primero y sintonización después. La otra forma de caracterizar el proceso es mediante la función de transferencia. Esta función de transferencia, como les dije, en realidad
es una relación entre entrada-salida, como cualquier función de transferencia, siendo en este caso la entrada, la cantidad de energía que le voy a meter al sistema y la salida, la temperatura a la cual evoluciona mi variable controlada. Estas curvas de reacción no suelen estar, estas funciones de transferencia, perdón, no suelen estar disponibles y no suelen ser de fácil obtención, por eso no le damos más, eh, no las vamos a utilizar a lo largo de la materia. Bien, una vez que caractericé el proceso, es el primer paso. El segundo paso es seleccionar el algoritmo de control. En esta selección, como les dije, nosotros vamos por los clásicos, todo nada, proporcional, proporcional integral, proporcional derivativo o proporcional integral y derivativo. Hay otros, como control adaptivo, control robusto, neuronal o fuzzy, pero nosotros vamos a guiarnos con los clásicos. Vamos a hacer un breve repaso de qué significa cada uno de estos sistemas, de estos algoritmos, para después ver cómo seleccionarlo. El más simple de todos es el todo nada, también llamado on-off, abierto cerrado. En este caso tienen una respuesta característica que es oscilatoria sostenida, ¿sí? Alrededor del set point. A mí lo que me interesa es que mi variable controlada esté en este valor llamado set point, valor deseado. Y lo que sucede es que si la variable está por debajo del set point, la salida del controlador está al 100%, y si está por encima del set point, el valor que toma la salida es 0% o apagado. Lo que sucede es que por inercia, la variable sigue excursionando un determinado tiempo y luego empieza a decrecer. Cuando vuelve a pasar a cruzar la línea del set point, el controlador vuelve a tener una salida de 100%, pero por comportamiento físico del sistema, la variable sigue excursionando hacia abajo hasta que empieza a hacer efecto la energía que le estoy aportando y nuevamente empieza un ciclo de aumento hasta que cruza el punto de set point, la salida del controlador va a cero, por la energía que le entregué, esto sigue excursionando y así sucesivamente. O sea, cualquier sistema, todo nada, siempre va a tener este formato de respuesta en el tiempo de la variable controlada porque es inherente a un sistema todo nada. En todo sistema todo nada necesito tener en claro dos cuestiones. Por un lado, que va a existir un sobrepasamiento, esto es inevitable, y por otro lado, que va a haber una frecuencia de activación de la salida también con una determinada frecuencia. La función de transferencia de un controlador todo nada es muy simple. Si estoy por abajo del set point, está en 100% o activado, y si estoy por arriba del set point, está en 0% o apagado. Puede suceder que la frecuencia de activación y desactivación con un controlador todo nada puro sea muy alta y pueda poner en riesgo la integridad mecánica del elemento final de control. En esos casos se utiliza lo que se llama controlador todo nada con histéresis, ¿sí? Histéresis, lo vimos en las definiciones de la unidad número 1, se refiere a que conmuta en un sentido ascendente y en un sentido descendente en valores diferentes, ¿sí? Si me vuelvo a la anterior gráfica, que conmuta en un valor ascendente y en un valor descendente en el mismo valor de temperatura. Esto no tiene histéresis. Sin embargo, en este gráfico, conmuta en un valor ascendente en un determinado valor y en un valor descendente
en otro que es diferente, ¿sí? Eso es la histéresis. Y un controlador todo nada con histéresis, la histéresis siempre está centrada alrededor del set point y es una banda, ¿sí? Por ejemplo, en grados o en porcentaje. 60 grados de set point más menos 5 grados o 100 grados de set point más menos 5% o 10%. Es una banda alrededor del set point. Esto lo que hace es alargar los periodos de activación. También lo que puede llegar a generar son sobrepasamientos más grandes. Después vamos a ver cuándo usamos uno y cuándo usamos el otro. Ese es el algoritmo más simple. Todo nada con histéresis. Mi salida del controlador puede tomar solo dos valores, 100% o 0%. El siguiente, el siguiente tipo o siguiente acción de control es la proporcional. En este caso, la salida del controlador puede tomar cualquier valor entre 0 y 100%, mientras yo me encuentre en una banda alrededor del set point que se llama banda proporcional, justamente. En ese caso, si yo estoy por encima o por debajo del set point, lo que va a pasar es que la salida del controlador va a excursionar también en valores por encima o por debajo del 50%. Normalmente, cuando el sistema está bien diseñado, esto es muy importante, cuando un sistema está bien diseñado, la salida del controlador, cuando la variable está en el valor de set point, no es cero. O sea, muchos piensan que cuando el sistema está bien diseñado, la salida del controlador es cero. La salida del controlador es cero fuera de la banda proporcional. En un sistema proporcional puro, la salida del controlador, cuando la variable controlada se encuentra en el set point, tiene que ser del 50%. Es un sistema bien diseñado. La pendiente de esta curva, de esta recta en este caso, se conoce como ganancia proporcional. Y la distancia o el ancho entre el valor mínimo y máximo se conoce como banda proporcional. Esa banda proporcional es el intervalo de tiempo en el cual la potencia se ajusta entre 0 y el 100%. Puede venir dado, y esto es muy importante, lo vamos a ver después cuando veamos la parte de sintonización. Este es uno de los pocos temas dentro de la parte de control automático que no está estandarizado, ¿sí? Entonces, la acción proporcional, hay controladores que me piden que lo exprese en valores de banda proporcional, pero hay otros controladores que me piden que lo exprese en valores de ganancia proporcional. La relación entre la banda y la ganancia es inversa, ¿sí? La banda proporcional es 1 sobre la ganancia. Lo que podemos ver también es que esa banda proporcional o esa ganancia pueden ser, por ejemplo, muy lentos. Esto sí, es un sistema de banda proporcional ancha. Eso significa que grandes variaciones de la variable de proceso generan pequeñas variaciones en la salida del controlador. Mientras que un sistema con una banda de proporcional estrecha, es decir, una alta ganancia, si dijimos que son inversamente proporcionales, implica que una pequeña variación en la variable de proceso genera una gran variación en la salida del controlador. Y fíjense, el extremo, ¿sí?, de una acción proporcional, es decir, cuando la ganancia es máxima, esto es una recta y esto se transforma en un todo nada, ¿sí? Esta pendiente se va convirtiendo en una línea recta vertical y salí de un controlador proporcional
y lo convertí en un todo nada. Eso pasa cuando ya lo vamos a ver también en la etapa de sintonización, eso pasa cuando el valor de ganancia que puse en el controlador es excesivo. Uno de los problemas que puede llegar a tener sí, un algoritmo proporcional puro es la aparición de lo que se llama offset o corrimiento en régimen. Esto es que con el controlador funcionando, el valor de la variable de proceso, en vez de estabilizarse en el valor de set point, o sea, el valor deseado, se estabiliza en un valor diferente, superior o inferior al set point, pero diferente. Esa diferencia es la que llamamos offset. Y esto también quiero que lo, lo discutamos y lo repito todas las veces que haga falta, porque es muy importante que lo entiendan. ¿De qué depende, de qué depende de que exista o no offset en un determinado proceso? Para hacer eso, vamos a hacer una comparación de un sistema. Por un momento vamos a considerar que tenemos la función de transferencia de mi proceso y que es un proceso lineal. Entonces ya arrancamos mal porque no existen procesos lineales en la industria, pero a los fines de explicar el proceso nos viene bárbaro. Esta es la función de transferencia de mi proceso y esta, arranquemos por la del medio, es la función de transferencia de mi controlador. ¿Sí? Supongamos que lo estoy haciendo trabajar con un set point a 500 grados y para un controlador que tiene esta pendiente, o sea, esta ganancia, o sea, esta banda proporcional, la salida del controlador, cuando la variable de proceso está en 500 grados, es del 50%, y el punto de equilibrio entre el proceso y el controlador es, como lo vemos en el gráfico, exactamente eso. Eso significa que para este proceso, cualquiera sea, con este controlador trabajando en este set point, el offset es cero. Es decir, mi proceso y mi controlador coinciden en el punto de trabajo, con lo cual el proceso va a estar en 500 grados sin ningún tipo de problema. Veamos ahora qué pasa si al mismo proceso y al mismo controlador lo saco de esa zona de trabajo y lo hago trabajar en otro set point. Supongamos que ahora mi set point es de 200 grados. ¿Sí? Dijimos que el set point centra a la banda proporcional. ¿Sí? Por lo tanto, centrado en la banda proporcional, la ubicación de la función de transferencia de mi controlador ahora es esta. En el set point no hay intersección entre el controlador y el proceso, como si en este caso. La intersección se produce en este punto. Y esto es lo que va a pasar en la vida real. O sea, la física es eh, insoslayable. Lo que va a suceder es que este sistema, así como lo configuramos, va a trabajar en un valor por encima del set point. El valor final al cual va a llegar el sistema es este. Significa que va a existir un set point y ese set point va a ser positivo. Vamos al otro extremo. Mismo proceso, mismo controlador, pero ahora lo quiero hacer trabajar en 800 grados. Nuevamente, centrado en el set point, pongo mi banda proporcional. Nuevamente, el punto de intersección entre las funciones de transferencia no es este punto, sino que es este de acá arriba. Eso significa que el valor real de temperatura al cual va a llegar el sistema es este. Nuevamente tengo un offset
y tomo un valor negativo, ¿sí? Por defecto, va a ser menor a 800. Entonces, fíjense, el mismo proceso y el mismo controlador puede generar tres situaciones diferentes. Que no tenga offset, que tenga un offset positivo o que tenga un offset negativo. Esto es lo que explica que pueda o no haber offset en un sistema. Depende de el punto de equilibrio entre la función de transferencia de mi proceso y la función de transferencia de mi controlador. Eso significa que si yo tengo que cambiar el set point, ¿sí? No basta con desplazar la función de transferencia del controlador, como hicimos en el caso este o en el caso de los 200 o los 800 grados, sino que tengo que analizar los puntos de intersección para poder hacer que mi sistema no tenga offset. Después vamos a ver que eso lo puedo hacer de diferentes maneras. Básicamente dos. Una manual y otra automática. La forma manual de hacerlo es modificar la pendiente de mi banda proporcional. O sea, a medida que cambio el set point, voy acomodando a mano, desplazo, acomodar a mano significa desplazo la banda proporcional para hacerlo trabajar en donde quiero. Eso funciona, pero no es muy práctico. Entonces, para eso se inventó la acción integral. La acción integral lo que hace es acumular la integral del error dentro de la banda proporcional y modificar la salida del controlador en función de esa señal de error. Es es un ajuste automático, no lo compensa antes de que se produzca, ¿sí? Volvemos al tema del control realimentado. La acción integral tiene que haber un offset para que la acción integral lo detecte y lo corrija. En los primeros controladores, los primeros controladores eran de origen mecánico o neumático, no eran microprocesados como los conocemos ahora, y había un problema de base que se llamaba saturación integral. ¿Por qué? Porque cuando yo iniciaba mi proceso, por ejemplo, llegaba y el tanque estaba a temperatura ambiente y lo tenía que llevar a 100 grados, cuando yo activaba mi controlador, la diferencia inicial entre el valor de la variable de proceso y el valor deseado o set point era gigante, ¿sí? Estaba en 20 grados y quería llegar a 100, tenía 80 grados de error. Entonces, durante mucho tiempo iba acumulando ese error, integrando la señal de error, y lo que sucedía era que después tenía tremendos sobrepasamientos porque tenía que sobrecompensar el tiempo que había estado por debajo del set point. Eso en los controladores actuales no sucede porque la acción integral queda anulada fuera de la banda proporcional. Entonces, durante todo el tiempo que la variable está por fuera de la banda proporcional, tanto sea por abajo o por arriba, la acción integral está inhibida, no está integrando la señal de error, con lo cual no estoy sobreacumulando un valor que después tenga que compensar. ¿Sí? Eso se llama saturación integral. Hay otro problema que que me puede suceder. Digamos, la acción integral lo que compensa entonces es el offset o diferencia entre el valor de la variable en régimen respecto al valor de set point. Tiene que ver con el tiempo que está presente esa señal de error. Hay algunas variables que tienen excursiones muy rápidas, ¿sí? O sea, son de muy corta duración, pero de mucha amplitud. En ese caso, la integral
tomo un valor muy pequeño y no logro compensarlo. No, no es el caso de la variable temperatura. La variable temperatura es una variable lenta, pero por ejemplo, la variable caudal o la variable presión sí pueden presentar este comportamiento de alguna variación de muy alta, de muy gran amplitud, pero de muy corta duración. Para compensar ese tipo de comportamientos, la acción integral no es buena y para eso se inventó justamente la acción derivativa. La acción derivativa es una acción que se va a hacer efectiva justamente cuando la velocidad de variación de la variable sea importante. Y se activa justamente cuando necesitamos compensar esas variaciones de gran amplitud, pero de corta duración. Esa es la acción derivativa. Las acciones integrales y las acciones derivativas no existen como acciones puras, sino que se adosan o se activan en un controlador proporcional. ¿Sí? Sí existe un proporcional puro, sin acción integral y sin acción derivativa, pero no existe un controlador con acción solo integral o con acción solo derivativa. El control principal es proporcional. Si tengo offset en estado de régimen, activo la acción integral. Y si tengo excursiones de la variable controlada de gran amplitud, pero de corta duración, activo la acción derivativa. Así funciona. En esta, en est- ¿Quedó claro hasta ahora? Tanto lo del offset como lo de la acción integral y la acción derivativa. Sí, profe, por lo menos, todo Bien, claro. buenísimo. Bueno, en esto de mi diagrama de bloques de un sistema de control realimentado, todo lo que estamos hablando va a suceder adentro del módulo controlador y ese módulo controlador está conectado físicamente a lo que son los elementos finales de control. Entonces, claramente, dependiendo del tipo de algoritmo que yo tenga activado, y nos referimos a los que acabamos de ver, todo nada con histéresis, proporcional, proporcional más integral, proporcional más derivativo o proporcional más integral más derivativo. Claramente la salida del controlador, y cuando digo la salida me refiero a la salida física, tiene que ser acorde a ese algoritmo. Entonces, si mi algoritmo es todo o nada, las salidas típicas son salida relé, ¿sí? Pegado o abierto, conduce o no conduce. Mientras que si tengo una salida proporcional, esa proporcionalidad se puede manifestar de dos formas: proporcionales en el tiempo o proporcionales en corriente o en tensión. La salida típica proporcional al tiempo es la que conocen como salida PWM, en donde el, el ancho del pulso, es decir, la duración de cada pulso, integrado en el tiempo, me da un determinado valor equivalente. En cambio, las salidas proporcionales, eso en caso de continuo. En el caso de alterna, vamos a los rectificadores de onda de ciclo, de medio ciclo o de ciclo completo. Y en realidad lo que más se utiliza en control automático es la salida proporcional en corriente. Típicamente la señal es la de 420 mA, donde 4 mA representa el valor de 0% y 20 mA el de 100% de excursión de la variable del controlador, que sería la entrada del elemento final de control. Entonces mi controlador tiene una salida proporcional en corriente y mi elemento final de control también tiene que tener una entrada proporcional en corriente para poder ser compatible. Vamos
¿Estamos de acuerdo hasta ahora? Perfecto, profe. Bien, bien. Sí, profe. Eh, Vamos a ver ahora una segunda parte. Esta segunda parte tiene que ver con la sintonización. Y acá ya ya les voy a hacer referencia al primero y segundo trabajo práctico. El que lo voy a activar ahora apenas terminemos la clase. Lo que pasa es que quería explicárselo. El primer trabajo práctico tiene que ver con la unidad número uno y es bastante simple. Se les plantean algunas situaciones de la vida cotidiana, no industrial, para que identifiquen variable controlada, variable manipulada, punto de control, algunas estrategias de control típicas que se presentan, como para que empiecen a identificar cuáles son los tres grandes componentes que siempre van a aparecer: la medición, la decisión y la acción. Para la unidad número, ese es un práctico referido a la unidad número uno. Respecto a la unidad número 2, todo el práctico se resuelve con un simulador que se llama Control Station. Ese simulador está bastante bueno, de tan bueno que era después desarrollado por una universidad, de tan bueno que era, lo vendieron y se transformó en un software pago bastante caro. Nosotros nos quedamos con la versión académica, pero se vencieron las licencias, así que la solución que le encontramos para poder activar todas las funcionalidades es que cuando lo usen, tienen que cambiar la fecha de la computadora sí o sí al periodo en el cual está activa la licencia. Hay un documento de texto que se les explica. Eh, es un simulador de procesos y justamente lo que van a ustedes poder hacer es trazar una curva de reacción eh, y jugar un poco con las perturbaciones para ver cómo se modifica el funcionamiento del sistema, aumentando, disminuyendo o desapareciendo las perturbaciones. Ese software tiene dos módulos: un módulo de procesos y un módulo de diseño, un módulo matemático, y tiene asociado un libro de ejercicios. ¿Sí? El práctico consiste en hacer una serie de ejercicios dentro del manual de ejercicios que trae el software. Pero es exactamente la aplicación práctica de lo que acabamos de ver. ¿Sí? Les va a pedir que tracen la curva de reacción, van a poder ver gráficamente si es de primer orden con tiempo muerto, segundo orden superior. Después les va a decir que activen el algoritmo de control y el tercer paso va a ser el de sintonización, y es lo que vamos a ver ahora. Bien. ¿Están viendo ahí la pantalla? ¿La presentación? Sí, Bien. Como les decía, lo que hemos visto hasta ahora tiene que ver con la caracterización del proceso por un lado y los algoritmos de control por otro. ¿Sí? Pero hasta ahora están inconexos. Tengo
tengo una herramienta que se llama curva de reacción que me permite sacar información del proceso. Vimos cuáles son los algoritmos de control y cuándo se usan, pero ahora tengo que juntar esos dos conceptos y seleccionar el algoritmo de control más adecuado para mi proceso de acuerdo a su caracterización. Eso es lo que llamamos selección del controlador. Y eso es la primera etapa. La segunda etapa, una vez que ya tengo seleccionado el controlador, es entrar en la etapa de sintonización. En la etapa de sintonización voy a buscar los valores de las constantes del algoritmo de control que hagan que mi sistema funcione de una determinada manera. Y esas dos cosas son las que vamos a ver ahora. Hay una máxima, una frase que dice que para una fácil sintonización y un menor costo inicial, el controlador más simple que alcance los requerimientos es la mejor opción. Y esto es muy importante, porque por ahí la gente piensa que el mejor controlador es el PID, que a lo mejor lo que necesito es un controlador todo o nada. Entonces, no hay que activar las funciones de control porque están disponibles, sino porque hacen falta. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Para seleccionar el controlador no puedo tomar al controlador como un elemento aislado porque pertenece a toda una cadena de elementos dentro de mi diagrama de bloques del sistema de control realimentado. ¿Sí? Y yendo de punta a punta de ese bloque, vamos a arrancar con el sensor y vamos a terminar con las salidas del controlador. Pasando por la ubicación del sensor, el algoritmo de control y terminando con algunas salidas adicionales que le vamos a pedir al controlador para hacer algunas tareas en particular. Cuando hablamos del sensor, vamos a ver que es tan importante que tiene dos etapas dentro de la selección del controlador. La primera es el tipo, ¿sí? Cuando hablamos del tipo, nos referimos a cuestiones específicas relacionadas con la variable de proceso. Entonces, hablamos de rango requerido de funcionamiento, resolución y precisión en función de lo que solicitó el procesista y hasta tipo de montaje. Igual de importante a la hora de seleccionar el sensor es ubicarlo correctamente. Ya vimos que un sistema de primer orden puede pasar rápidamente a primer orden con tiempo muerto por una mala ubicación del sensor. Entonces, la ubicación del sensor empieza a jugar un- una posición importante a la hora de mi estrategia de selección del controlador y después de sintonización. En el caso de los sistemas térmicos, eh, la demanda puede ser de tipo constante o de tipo variable. Si mi sistema es de demanda constante eh, y el sensor lo ubico cerca de la carga, esto hace que los cambios de temperatura se mantengan en un mínimo. ¿Sí? Es lo que sucedía cuando hablábamos de el sensor adentro del tanque y sin obstrucciones en la medición. Carga variable sería, por ejemplo, en el mismo caso, pero que la temperatura de ingreso del fluido fluctuara mucho, ¿sí? Entonces, si bien tengo el homogenizador, voy a tener eh, variaciones muy grandes y van a ser oscilante el sistema. Entonces, por ahí, en vez de conectarlo a la derecha, como lo teníamos, cerca de la salida, me conviene conectarlo a la izquierda, cerca de la entrada del fluido variable para que responda en forma más rápida. ¿Sí? A eso se refiere con la demanda del sistema. Una vez que seleccioné el sensor y lo ubiqué correctamente, recién ahora vamos a la selección del algoritmo de control. ¿Por qué digo que era importante el sensor? Y porque sin el sensor no puedo realizar la curva de reacción, que es el método básico o clásico que vamos a usar para caracterizar al proceso. Hay otros métodos
para seleccionar el algoritmo de control, como por ejemplo análisis térmico, experiencia previa o testeo experimental, pero es puramente empíricos, ¿sí? Vamos con el que proponemos nosotros, el de curva de reacción. Dijimos en principio que la curva de reacción me permite clasificar a los sistemas como sistema de simple capacidad, ¿sí? O de multicapacidad. Si el sistema es de simple capacidad o de primer orden, por lo general el algoritmo más simple que se puede utilizar es el todo nada. Sin embargo, para que pueda ser así, se tienen que poder aceptar dos condiciones que son las condiciones inherentes a la respuesta de un controlador todo nada. Dijimos que todo controlador todo nada va a tener sobrepasamiento. Entonces, lo primero que debo aceptar es una variación pico a pico cíclica igual a la histéresis del controlador. Si esto es posible, podemos seguir evaluando un controlador todo nada. Si esto no es posible, el controlador todo nada no es una opción aceptable. La segunda condición que tengo que evaluar ya no hace referencia al proceso, sino al elemento final de control y tiene que ver con la frecuencia de activación del elemento final de control. Si la frecuencia de activación es muy elevada, se puede destruir físicamente este elemento final de control, con lo cual tampoco el algoritmo todo nada sería una opción válida. Perdón, profe, una consulta. ¿Sí? Cuando dice simple capacidad, ¿se refiere a que es un sistema de primer De orden? primer orden, sí, sí, exactamente. Ah, Sí, bien. sí, sí. Entonces, un sistema de primer orden, por lo general, se puede eh, controlar con un controlador todo nada o un algoritmo todo nada, siempre y cuando se cumplan o pueda aceptar esas dos condiciones. La amplitud, es decir, la variación pico a pico, y la frecuencia de activación. Uno tiene que ver con el proceso, la otra tiene que ver con el elemento final de control. Si, aún siendo de primer orden, alguna de esas dos condiciones no son aceptables, inmediatamente tengo que pasar a un controlador proporcional. Y si el sistema es de doble capacidad o más, o sea, segundo orden o superior, sí o sí la opción es el controlador proporcional. ¿Sí? Los multicapacidad, sí o sí, control proporcional. Otras formas de seleccionar el algoritmo tienen que ver, por ejemplo, con lo que se conoce como análisis del sistema térmico. ¿Sí? Eh, este paso también es importante, aunque usemos el sistema eh, de curva de reacción, este paso tenemos que realizarlo. ¿Por qué? Y esto lo he visto un montón de veces. Por más bien diseñado que esté mi sistema de control, no puede solucionar errores de diseño. Entonces, las tres preguntas que están acá abajo las tenemos que hacer igualmente siempre ante cada aplicación. Potencia requerida por la carga. ¿Está el sistema calentador sobredimensionado o subdimensionado? Y es la masa térmica grande o pequeña. ¿A qué queremos hacer referencia con esto y qué quiero llamar la atención? Si, por ejemplo, yo tengo que calentar pequeñas cantidades de fluido y mi potencia de calefacción es muy alta, o sea, mi sistema está sobredimensionado, la respuesta va a ser eh, muy oscilatoria, por más que mi algoritmo esté correctamente seleccionado y que intente sintonizarlo correctamente. Ejemplo, si tengo que calentar 1 litro de agua y mi resistencia calefactora es de 10 kilovatios, por más algoritmo que yo le ponga proporcional y lo sintonice, la cantidad de energía que le voy a aportar al sistema en cada pulso es tan grande
que realmente el control fino de temperatura no lo voy a poder mantener. Es un sistema sobredimensionado. Lo mismo para el otro lado. Tengo que calentar 10.000 litros de agua y mi elemento calefactor tiene 500 vatios. Y voy a tardar años en calentarlo. Independientemente, de nuevo, de lo bueno que sea mi sistema de control y mi algoritmo y mi método de sintonización. Si el sistema está subdimensionado, la respuesta va a ser lenta. Entonces, el análisis del sistema siempre tiene que ser una variable de análisis en el proceso de selección del controlador, porque tengo que advertir de este posible funcionamiento por mal diseño del sistema al cual queremos controlar. En, en variable térmica suele ser bastante simple este control, porque nos damos cuenta, como el ejemplo que les di, 1 litro de agua con 10 kilovatios de potencia, eh, o 10.000 litros de agua con 500 vatios de potencia, son ejemplos muy burdos. Hay que hacer las cuentas eh, para demostrar los tiempos de calentamiento o enfriamiento, si son acordes a lo que se espera del proceso o no. En el resto de las variables es bastante más complicado, ¿sí? Por ejemplo, en variables como caudal y presión, nivel no, porque también es una variable normalmente lenta, pero en la variable caudal y la variable presión, sistemas sobredimensionados o subdimensionados, por ejemplo, con los diámetros de cañería, pueden generar bastantes problemas a la hora de implementar la estrategia de control. Otra forma u otro paso en la selección del controlador podría ser la aplicación de lo que nos resultó en otras condiciones, ¿sí? La experiencia previa. Suele ser una buena guía, ¿sí? Pero normalmente no hay dos situaciones iguales a nivel industrial. Entonces, si bien lo podemos tener como antecedente, tenemos que evaluarlo en cada caso en particular para ver cuáles son las condiciones que se modificaron que pueden hacer que mi elección no sea la más adecuada. Y por último, la que muchos utilizaron, espero que ustedes no, es la de testeo experimental, ¿sí? Pongo un controlador, lo pruebo, veo la curva de respuesta del proceso, la comparo con lo que estoy buscando y si le pegué de entrada, buenísimo, y si no, cambio el algoritmo de control hasta que la respuesta sea lo más parecido a la buscada. Tenemos el algoritmo de control, entonces el siguiente paso es que la salida del controlador sea acorde a el tipo de salida que requiere ese algoritmo de control. ¿Sí? Es lo que vimos: salidas todo o nada, salidas proporcionales, proporcionales en tiempo o proporcionales en tensión o en corriente. Por último, el mundo de los controladores no solo es manejar el elemento final de control, este controlador puede estar asociado a otro tipo de actividades, como por ejemplo alarmas. Puede requerir que ese valor lo visualice, además del frente del controlador, en una pantalla, entonces voy a necesitar algún tipo de salida de comunicación. Puedo pedir que el display de ese controlador no solo me muestre la variable actual, sino que también me muestre el set point. Después, cuando veamos controladores standalone, vamos a ver que lo típico de industria de proceso es mostrar el valor actual, el valor de set point y el porcentaje de salida del algoritmo de control. Todo eso forma parte de la etapa de selección del controlador, porque esto al final tiene que traducirse en la especificación de marca, modelo y características de un controlador físico en particular. Bien, caractericé el proceso, fantástico. Eso me ayudó a seleccionar el algoritmo de control adecuado. Eh, Seleccioné el sensor, seleccioné la ubicación del sensor, tracé la curva de reacción,
elegí el algoritmo, en función del algoritmo seleccioné las salidas proporcionales o no del controlador y le pedí todas las salidas adicionales que necesitaba. Una salida de alarma y una salida de comunicación. ¿Terminó mi tarea en el proceso de selección del controlador? No. La respuesta es no. ¿Qué es lo que me falta? La última etapa, que como les dije, es la de sintonización. En esta etapa de sintonización, tengo que ahora compatibilizar la respuesta de mi sistema físico con el algoritmo de control que tengo adentro. Y acá ya sí intervienen todos los componentes de mi sistema. El sensor, el controlador, el elemento final de control y el proceso. Antes de seguir, vamos a hacer algún tipo de especulación, ¿sí? Y la primera pregunta que surge es, ¿qué es una buena respuesta de mi proceso? ¿Qué es lo que estamos buscando? Fíjense en esta gráfica, ¿sí? Tengo un proceso que responde según una curva A, donde no tengo ningún sobrepasamiento, pero llego al valor de régimen, digamos, los tres llegan al valor de régimen, pero lo hacen de diferente manera. El proceso A lo hace mediante una curva muy lenta, sin sobrepasamientos. El B rápidamente entra en régimen y el C llega al valor deseado en forma más rápida que los anteriores, pero tiene un sobrepasamiento y después un comportamiento oscilatorio hasta estabilizarse. ¿Sí? La curva A, por ejemplo, si estamos hablando de un proceso térmico, es un calentamiento controlado y lento. El B es más rápido, sin sobrepasamiento, y C es el más rápido de todos, pero con sobrepasamiento. ¿Cuál creen ustedes que es la mejor respuesta? Y yo diría que el B. ¿Por qué te parece que la B? Y porque llega más rápido al valor de régimen. Igual supongo que también debe tener que ver con lo que se admite en el proceso. Esa es la respuesta. Exactamente esa es la respuesta. La mejor curva siempre está en relación al proceso. O sea, no existe una mejor curva. Hay procesos que necesitan la curva A, hay procesos que necesitan la curva B y hay procesos que necesitan la curva C. Ninguna de estas curvas, de por sí, en forma absoluta, es la mejor. Y eso es lo que quiero que les quede claro. La Claro, claro. mejor respuesta siempre la tenemos que comparar con los requerimientos del proceso. Eso es lo fundamental. No hay una mejor curva, no hay una respuesta adecuada previa, sino que tiene que cumplir con los requisitos del proceso. No hay otra, el sistema de control no existe para otra cosa. Existe para que el sistema se comporte como el que diseñó el proceso necesita que se comporte. Nosotros como automatistas no diseñamos el proceso. Los procesos los diseñan los ingenieros químicos y los ingenieros industriales. Nosotros hacemos con el control automático que el proceso se comporte como el diseñador pretende. ¿Sí? Entonces, la curva A, la curva B o la curva C en sí no son ni mejores ni peores, sino que son diferentes formas en las cuales el proceso puede responder. Y discutiéndolo con el procesista me va a decir, no, necesito que se comporte como la A, necesito que se comporte como la B o necesito que se comporte como la C. ¿Quedó claro eso? Sí, Eso perfecto. es, eso es fundamental. ¿Ok? Ahora vamos al proceso de sintonización en sí. El proceso de sintonización en sí, en realidad, es una relación de compromiso, como casi todas las decisiones que tomamos en la ingeniería, entre entre dos posiciones o entre dos cualidades que
son contrapuestas. Lo primero que tengo que saber, y ahora me vuelvo a la primera clase, nosotros dijimos que hay dos grandes sistemas. Los sistemas en los cuales tengo que mantener un set point constante y rechazar las perturbaciones, y los sistemas que tienen que seguir justamente un set point variable. ¿Sí? Por ejemplo, los perfiles térmicos dentro de un horno en la industria cerámica. Estas dos condiciones son opuestas. O sintonizo para cambios del set point o sintonizo para rechazar las perturbaciones. No puedo hacer las dos cosas a la vez. Las técnicas son diferentes. Entonces, lo primero que tengo que definir es si mi objetivo es rechazar las perturbaciones y mantener un set point fijo o seguir un set point variable. Eso es lo primero que tengo que decidir. Lo segundo que tengo que decidir es qué tiene más importancia en mi proceso. Si la robustez o la velocidad de respuesta. Entendiendo por robustez el rechazo a las perturbaciones, con lo cual el sistema va a ser lento, o la velocidad de respuesta, es decir, que ante una perturbación el sistema rápidamente se reconfigure y reaccione. ¿Sí? Entonces, o es robusto o es rápido, pero no los dos a la vez. ¿Se entiende? De las curvas A, B y C, ¿sí? Tenemos que unificar vocabulario. Cuando yo me siente con el diseñador del proceso, eh, la forma en que me va a decir quiero que se comporte como A, quiero que se comporte como B o quiero que se comporte como C, en realidad tiene un nombre eso y se llama criterio de estabilidad. El criterio de estabilidad, como dice ahí la filmina, es la característica del sistema que hace que la variable controlada vuelva al set point después de una perturbación con una determinada curva de respuesta. Entonces, en realidad, a nivel industrial se han evaluado una gran cantidad de criterios de estabilidad distintos, pero básicamente se resumen en tres grandes criterios. El criterio de área mínima, el criterio de mínima perturbación y el criterio de mínima amplitud. Las curvas de respuesta típica son las siguientes. El criterio de área mínima se refiere al área de los picos positivos, ¿sí? El área bajo la curva de los sobrepasamientos positivos, y justamente lo que busca es minimizar ese valor. El de mínima perturbación se refiere a tener respuestas que no sean cíclicas, ¿sí? Que tengan un solo periodo para volver a el valor de régimen. Y el de mínima amplitud no le interesa ni el área ni el valor absoluto, sino que le interesa, como su nombre lo indica, la amplitud. Estos tres criterios, área mínima, mínima perturbación o mínima amplitud, es lo que tengo que negociar con el procesista y que me diga, no, necesito que responda a este criterio, que responda a este otro criterio o a este tercer criterio. Una vez definido el criterio de estabilidad, recién ahí puedo continuar con el proceso de sintonización. El criterio de área mínima también se lo llama criterio de la relación de amortiguamiento de un cuarto. ¿Por qué? Porque se demostró empíricamente que cuando la altura o el área, mejor dicho, del primer pico respecto al segundo tiene una relación de 1 a 4, se logra minimizar el área de la curva de respuesta. ¿Sí? Lo interesante de este criterio, lo interesante de este criterio es que es el que presenta la relación de compromiso óptima entre estabilidad y robustez. ¿Sí?
cuando la relación de amortiguamiento es de un cuarto, la la importancia de la robustez y de la velocidad se igualan, ¿sí? Es 50-50. Si la relación de amortiguamiento es mayor a un cuarto, el sistema es más estable, más robusto, pero más lento. Y si la relación de amortiguamiento es menor a un cuarto, el sistema es más rápido, pero menos robusto. ¿Sí? Entonces, cuando lo que buscamos es un balance entre velocidad y robustez, este es el criterio óptimo. El criterio de área mínima o criterio de relación de amortiguamiento de un cuarto. Ese es el motivo por el cual la gran mayoría de los sistemas industriales se sintonizan en función de este criterio, ¿sí? Porque es el más conservador. No prioriza ni la robustez ni la velocidad. Le da la misma importancia. El criterio de mínima perturbación, por otro lado, en realidad se pretende o se prescribe este segundo criterio para curvas de recuperación no cíclicas. Eh, Esto tiene un uso muy concreto, que es que cuando esas correcciones cíclicas, como la anterior, pueden perturbar más el proceso todavía. Lo vamos a ver después, cuando veamos algunas técnicas avanzadas. También es necesario cuando tenemos un control en cascada. Un control en cascada, en realidad, la salida de un controlador es el set point del controlador siguiente. Entonces, si yo tengo una salida cíclica, en realidad el segundo controlador no lo va a poder seguir nunca. Entonces, en esos casos, donde lo que me interesa no es ni la robustez ni la velocidad, eh, el criterio de estabilidad de un cuarto no es aplicable y necesito este segundo criterio, que es el de mínima perturbación. El tercer criterio, también utilizado, es el de mínima amplitud. Este también tiene un uso muy concreto y tiene que ver cuando estamos en presencia de procesos donde el producto se puede dañar debido a sobrepasamientos momentáneos excesivos, principalmente en la industria de la fundición metalmecánica y aquellos procesos químicos donde estoy muy al borde de una reacción ensotérmica y un error en el sobrepasamiento puede disparar una reacción que o me produzca, en el mejor de los casos, pérdida de material, en el peor de los casos, destrucción de la máquina o el proceso. ¿Sí? Entonces, básicamente, el primer criterio, relación de amortiguamiento de un cuarto, es el más conservador y el que vamos a utilizar en la gran mayoría de los casos porque me da una relación óptima entre robustez y velocidad. ¿Es el único? No. Hay un montón más. Los dos más usados, además de la relación de amortiguamiento de un cuarto, son el de mínima perturbación y el de mínima amplitud. Mínima perturbación lo vamos a usar cuando tengamos controladores en cascada, por ejemplo, y el de mínima amplitud lo vamos a utilizar cuando mi proceso eh, sea un proceso, por ejemplo, de fundición o estemos en presencia de reacciones exotérmicas que pueden dispararse por sobrepasamientos excesivos. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que definir en mi proceso de sintonización. ¿Qué criterio de estabilidad le vamos a pedir a mi sistema? Una vez que definimos el criterio de estabilidad, ahí empezamos con la selección de los parámetros del controlador. Para esta selección, básicamente tengo tres métodos. Prueba de error y método de tanteo, muy utilizado en la industria, no se los recomiendo. Métodos analíticos y métodos empíricos. El método de prueba y error básicamente es el mismo de prueba y error para seleccionar el controlador, ¿sí?
Acá pongo un valor cualquiera, por ejemplo, en la constante proporcional, eh, y veo la respuesta del proceso. Y en función de la curva de respuesta, eh, veo si tengo que hacer variaciones. Existen algunas tablas, digamos, si viene de prueba de error, existen algunas tablas que me dan valores iniciales, pero en rangos tan grandes que en realidad son un chiste. Por ejemplo, para lazos de caudal, la banda proporcional puede estar entre 50 y 500. O sea, hay un orden de magnitud en la variación. Pero hay mucha gente que usa estas tablas, arranca con un valor y luego va modificando. ¿Cómo va modificando? Observando la curva de respuesta. Ahí me puedo dar cuenta si la ganancia es mucha, si la ganancia es poca, o si tengo que activar acciones derivativas o integrales. Siempre, siempre a- iniciamos el proceso activando solo la acción integral, perdón, solo la acción proporcional, y una vez que vemos el desempeño de la acción proporcional, vemos si necesitamos la acción integral o la acción derivativa. Métodos analíticos básicamente necesitan la función de transferencia del sistema, la función de transferencia del controlador y luego eh, trabajar analíticamente o matemáticamente esas ecuaciones para encontrar las constantes del algoritmo. Como les dije, es muy difícil tener, digamos, se puede tener la función de transferencia del controlador, pero es muy difícil obtener las funciones de transferencia del proceso, por lo tanto estos métodos analíticos tienen una aplicación muy limitada. El tercer método, que es el que realmente se utiliza a nivel industrial, es el método empírico y tiene eh, dos formas de implementarlo. Uno que se llama método de la ganancia límite y otro que se llama método de la curva de reacción. Se llaman métodos empíricos porque fueron desarrollados en forma empírica, pero después fueron estandarizados mediante un juego de ecuaciones. ¿Sí? Es una mezcla entre el prueba y error y el analítico. Cualquiera de los dos métodos empíricos, el de ganancia límite o el de la curva de reacción, para implementarlo necesitamos tres pasos. El primer paso es la estimación de alguna característica del proceso, que puede ser a lazo abierto o a lazo cerrado. La de ganancia límite es a lazo cerrado y la curva de reacción es a lazo abierto. ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos de la curva de reacción, dijimos que el controlador tiene que estar en manual. Si el controlador está en manual, el sistema está a lazo abierto. Ese es el primer paso, caracterización del proceso, a lazo abierto o a lazo cerrado. El segundo paso es el cálculo de los parámetros del controlador, y acá viene la parte empírica, utilizando un juego de ecuaciones que lo sacamos de una tabla. Y el tercer paso es el ajuste fino de los parámetros, es decir, pongo esto en funcionamiento, veo la respuesta del sistema y determino si necesito hacer alguna modificación o no. Veamos cómo se implementa esto en los dos métodos que mencionamos, el de ganancia última y el de curva de reacción. El paso 1 para el método de la ganancia última o ganancia límite o método de Ziegler-Nichols es el método a lazo cerrado. El controlador está en automático. Empiezo, anulo las acciones integrales y derivativas, ¿sí? Tengo solo la acción proporcional activada y empiezo a aumentar la ganancia hasta llegar a lo que se llama ganancia última o ganancia límite, que es la que produce un comportamiento oscilatorio sostenido de la variable de proceso, de la variable controlada. Una vez que
obtengo esa respuesta de la variable controlada, anoto el valor de la variable de la banda proporcional o de ganancia que me llevó a obtener ese comportamiento y acá viene la parte empírica. Tengo que usar un juego de ecuaciones acorde al algoritmo de control que necesitemos. Por ejemplo, si voy a utilizar un controlador proporcional puro, la banda proporcional es 2 veces la banda proporcional límite o la ganancia proporcional es la mitad de la ganancia límite. Esto, y acá viene la relación con los criterios de estabilidad, esto responde al criterio de estabilidad de área mínima o relación de amortiguamiento de un cuarto. ¿Sí? Esta ecuación que está acá responde a ese criterio de estabilidad y a ese controlador solo proporcional. Si mi controlador fuera proporcional más integral y nuevamente para relación de amortiguamiento de un cuarto, el juego de ecuaciones es el que está acá en pantalla. Banda proporcional igual a 2.2 de la banda proporcional límite y el tiempo integral es eh, el límite dividido 1.2. Eh, el 2.2 y el 1.2 son los valores empíricos determinados mediante experimentación. Para un PID, los valores son los que están ahí. 1.7 de la banda proporcional límite, el tiempo integral es el proporcional límite sobre 2 y el derivativo el proporcional límite sobre 8. Si yo quisiera cambiar el criterio de estabilidad, lo puedo hacer, sí, claramente, como cambiando el juego de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para cambiar el criterio de mínimo sobrepasamiento o mínima amplitud, o mínima perturbación, perdón, los valores que voy a utilizar para un controlador PID son los que tenemos acá en la pantalla. Entonces, lo que yo necesito es, primero, definir el criterio de estabilidad, luego definir el tipo de algoritmo de control que voy a usar, P, PI, PID, y tercero, utilizar el juego de ecuaciones adecuado para ese criterio de estabilidad y ese algoritmo de control. ¿Ok? Ese método, el que acabamos de ver, método de la ganancia límite, eh, no siempre se puede utilizar porque hay procesos que no permiten que lo lleve a esa respuesta oscilante sostenida. Entonces, hay otra forma de hacer algo parecido a lazo abierto y es mediante el método que se conoce por método de la curva de reacción. También tiene 3 pasos, donde el primer paso es la caracterización del proceso. Esto ya sabemos hacerlo. Lo que vamos a hacer ahora es agregarle el cálculo sobre la curva de respuesta de los valores R y L que después vamos a utilizar en el juego de ecuaciones. La curva de reacción, entonces, la trazamos como vimos cuando vimos caracterización, pasamos el sistema a, a lazo abierto o a manual, producimos una variación del elemento final de control, tenemos que registrar el porcentaje de esa variación porque después lo vamos a necesitar para los cálculos, y luego del gráfico calculamos el tiempo en el cual se da la pendiente de máxima variación y el valor de la pendiente. El paso 2 es idéntico al anterior, es utilizar el juego de ecuaciones que responda al criterio de estabilidad que queremos aplicar y al tipo de controlador que vamos a usar. ¿Sí? Nuevamente, la ecuación que tenemos en pantalla es para un criterio de estabilidad de relación de amortiguamiento de un cuarto y para un controlador proporcional. El segundo juego de ecuaciones
también responde el criterio de relación de amortiguamiento de un cuarto para un controlador PI. Y este último es el juego de ecuaciones para el criterio de estabilidad de relación de amortiguamiento de un cuarto para un controlador PID. Puedo utilizar el método de la curva de reacción para otro criterio de estabilidad, por ejemplo, mínima perturbación o mínima amplitud. Y la respuesta es sí. Lo que tengo que utilizar es el juego de ecuaciones empíricas adecuado para ese criterio de estabilidad. Cualquiera de los dos métodos que haya utilizado, el de a lazo cerrado o de ganancia límite o de Ziegler-Nichols o el de lazo abierto o de curva de reacción, después del paso 2, que es la aplicación de las ecuaciones empíricas, pasan al tercer y último paso, que es el ajuste fino, es decir, comparar la respuesta obtenida realmente con la deseada. ¿Sí? Para hacer todo esto, que es bastante complicado, hay algunas herramientas de software que simplifican la, l- la ejecución de estos métodos, automatizándolos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto es un gráfico de un software que me permite seleccionar el tipo de algoritmo de control, el criterio de estabilidad, tiene una placa de adquisición de datos, que es la que genera, por un lado, la variación de la salida del controlador, porque me permite tanto hacerlo a lazo abierto como a lazo cerrado, registra los valores de respuesta de la variable controlada en el tiempo y calcula los parámetros. ¿Sí? Varios controladores. Esto es un software que requiere un hardware asociado. Después hay controladores que vienen con botones de autosintonía. Y acá quiero ser bastante claro. Antes de apretar el botón de autosintonía, tenemos que investigar qué significa autosintonía para el fabricante de ese controlador. La gran mayoría de los fabricantes lo que hacen es aplicar el método de curva de reacción y después aplicar las ecuaciones de criterio de amortiguamiento de un cuarto. ¿Por qué? Porque como les dije, es el más conservador. Si lo que yo quiero hacer es eso, es decir, aplicar una relación de amortiguamiento de un cuarto y mi sistema físico me permite, porque no se va a destruir o no va a entrar en algún problema operativo, me permite trazar la curva de reacción, apretar el botón de autosintonía es lo mejor que puedo hacer. ¿Sí? Porque lo que va a suceder es que el controlador solo va a trazar la curva de reacción, y por métodos después de iteración numérica, va a calcular los parámetros del controlador. Si yo quisiera aplicar otro criterio de estabilidad, por ejemplo, mínima perturbación o mínima amplitud, y aprieto el botón de autosintonía, y el fabricante del controlador no me permite modificar el criterio de estabilidad, lo que estoy haciendo es errándole de punta a punta. ¿Sí? Yo me quedo tranquilo con que estoy sintonizando, pero estoy sintonizando para otro criterio de estabilidad. Entonces, mucho cuidado a la hora de, qué bueno, mi controlador viene con botón de autosintonía. Antes de apretar el botón de autosintonía, tengo que negociar con el procesista cuál es el criterio de estabilidad que quiere implementar. Luego tengo que investigar en la documentación del controlador cuál es el que realmente implementa y si me lo permite modificar o no, porque si el controlador es muy bueno, es probable que me permita seleccionar más de un criterio. La gran mayoría no, la gran mayoría ya tiene un criterio preestablecido y no lo puedo cambiar. Y recién ahí puedo saber si puedo hacer una autosintonía o no. ¿Ok? Esto es muy importante. A modo de cierre, entonces, la selección del controlador lo tengo que entender como
un elemento clave dentro del lazo de control que tiene un elemento antes y un elemento después. El elemento antes es el sensor. Hay dos criterios muy importantes, tipo y ubicación, y tiene algo después, que es el elemento final de control. Acá lo importante es el tipo de salida, si es todo nada o proporcional, y si es proporcional en tiempo o en corriente o en tensión. Y luego, dentro del controlador propiamente dicho, el algoritmo de control. En el proceso de sintonización, arrancamos fijando el criterio de estabilidad. Ese criterio de estabilidad es la forma que tenemos de comunicarnos con el procesista para decir cómo va a hacer la curva de recuperación después de una perturbación. Obviamente antes definimos si lo que quiero es seguir un set point variable o un set point constante y rechazar las perturbaciones. Una vez fijado el criterio de estabilidad, eh, el método más utilizado es el empírico, en donde primero caracterizamos el proceso, a lazo abierto, curva de reacción, o a lazo cerrado, ganancia límite o ganancia última, o método de Shirler-Nichols. Cálculo mediante la utilización del juego de ecuaciones específico para el criterio de estabilidad que hayamos seleccionado y para el algoritmo de control que estemos utilizando, solo proporcional, proporcional más integral, proporcional más derivativo o proporcional más integral más derivativo. Y por último, el ajuste fino cuando ponemos estos valores en juego y evaluamos la respuesta realmente obtenida y la comparamos con la deseada. ¿Ok? Bien. Esto cierra el capítulo o la unidad 2, que es la de principios de control. Como les dije, los conceptos clave acá son selección del algoritmo y sintonización. Y el trabajo práctico asociado a este capítulo está muy bueno porque al estar basado en un simulador industrial, realmente van a poder probar todo esto en sistemas físicos modelados típicos de la industria. Lo que yo voy a hacer ahora en un rato es habilitarles el práctico número 1, el práctico número 2. En la carpeta del práctico número 2 está el software para que lo instalen. Lean particularmente las instrucciones de instalación para poder activarlo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo por lo menos no tengo dudas. Bien. ¿Eso es bueno o malo? Creo que bueno. Bien, bien. No, a ver, los conceptos son simples. Lo que va a suceder ahora es cuando vayan a hacer los prácticos, es que van a contrastar, por ejemplo, eh, y esto es lo bueno de los simuladores. Ustedes piensen, antes de hacer un cambio, piensen qué respuesta están esperando. Y después contrasten la respuesta del sistema contra lo que ustedes esperaban. ¿Sí? Esa es la forma de probar en un simulador. O sea, el simulador justamente está para eso. O sea, si yo cambio esto, creo que va a pasar tal cosa. A ver, lo cambio. Ah, pasó lo que yo pensaba. Tengo los conceptos claros. Si cambio esto, va a pasar tal cosa. Sucedió lo opuesto. En algún lado le erré. Revisemos los conceptos que traigo porque yo esperaba una reacción y pasó otra, ¿sí? Encaren el práctico con esa mentalidad. Magnífico. Bien, si no hay dudas y preguntas, damos por finalizada la clase. En las próximas horas van a estar los prácticos habilitados y nos veríamos ahora sí, el próximo martes, 7:15. ¿Ok? Bueno, Profe, Profe, ¿los trabajos los hacemos al final individuales o en grupo de dos? Eh,
estos dos primeros háganlo en forma individual, porque lo que me interesa es que cada uno ponga, digamos, practique un poco. Del 3 en adelante los hacemos grupales. 1 y 2 individual, del 3 en adelante grupales. ¿Ok? Dale, buenísimo. Profe, Bien. una consulta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Las clases que graba las pone disponibles después en caso de que estemos Supuestamente resolviendo? suben solas, sí, suben solas al Google Drive y se comparten con la dirección que ustedes entraron a la charla. Si no les llega el link, me avisan y se los comparto. Bueno, perfecto. ¿Ok? Ok. Bien. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su participación y asistencia y los espero a todos el martes que viene. Bueno, hasta el martes entonces. Excelente. Muy Chao, buenas profe. noches. Hasta Hasta el luego. martes. Hasta luego, profe.